Pero de verdad que sí, que Georgia es un estado bien, bien bonito y estamos aquí entre gran naturaleza, belleza, podemos alabar a Dios, podemos mirar lo que Dios ha hecho por todos lados. Ustedes saben que en Miami hay dos estaciones, uno de calor y uno de más calor. Y las florecitas que salen no salen muy a menudo, pero aquí hay las 4 estaciones. No siempre tenemos nieve y eso es cosa buena, pero siempre hay un frío y después viene la primavera, ahí están las florecitas, después el verano, un calorcito, una hora para que baje, y bueno, después viene el otoño y todo se convierte en nice, las hojitas, y después el invierno otra vez. Pero estamos privilegiados aquí para la gloria de Dios. Pues hoy empezamos una nueva serie llamada La Iglesia Modelo y vamos a estar estudiando un libro de la Biblia. En realidad no es un libro, una carta, que es la carta primera de Tesalonicenses, una iglesia que Pablo fundó, y vamos a empezar a estudiar esta iglesia porque de verdad que era una iglesia modelo y podemos nosotros aprender cosas de esta iglesia para aplicarlo hacia nosotros individualmente y también como iglesia. Hoy en día, 2000 años después, todavía podemos aprender algo de las iglesias antiguas. El verano pasado unos cuantos nosotros fuimos a Tesalónica, vimos las ruinas de la ciudad antigua. Ahí hay una, en realidad hay muchos lugares, esto es en Grecia, Tesalónica, y hay muchos lugares que tienen ruinas fantásticas, arqueología. Este lugar era un pedacito bastante reducido y esto está bajo tierra. La razón que no pueden excavar mucho más es que está rodeado de apartamentos, edificios de apartamentos. Entonces tendrían que quitar apartamentos para buscar más lugares y no va a pasar. Así que, pero hay un espacio ahí. Esto es una foto de Tesalónica moderna. Pude subir a un lugar que se llama la Torre Blanca y tomar fotos. Está ahí en la costa, bien lindo el mar. Y es una ciudad moderna, una ciudad bastante bella. Quiero enseñarle otra foto, a ver la próxima. Así que aquí estamos, a María Elena, Soraya, obviamente Rosemary. Tuve que llevarla shopping porque los esposos, ustedes saben, están un poquito más viejitos y estaban tomando siesta. Entonces tuve que ir de guardia, pero vaya, era un lugar bien nice. A la derecha ven que hay había un botecito de pirata, pero esto es nice, esto es turista, ¿vale? Tú pagas y te metes en el botecito de pirata. Y bueno, nosotros nos pasamos una noche extra, un día extra. Yo quería ir a algún museo y después por la noche, como siempre, yo llevo a Rosemary a los mejores restaurantes en la ciudad. Así que fuimos a una pizzería que literalmente se llamaba High School Pizza. Pero oye, esa era la mejor comida que creo que comí en 2 semanas. Así que estaba súper buena. Eso es un hongo ahí abajo, unos hongos así con un queso metido. Estaba riquísimo. Una pizza italiana en un lugar griego, pero estaba fantástico. Bueno, mucho antes de nuestra experiencia de pizza y todo lo que vimos, hubo el segundo viaje misionero de Pablo. Y para eso vamos al libro de Hechos, Hechos 17, y vamos a ver cómo es que empezó la iglesia en Tesalónica. Y vamos a orar. Señor, gracias te damos por poder estar aquí, reunidos una vez más para glorificarte, para bendecirte, para leer tu palabra, Señor, para orarte, glorificarte, Señor, porque tú te lo mereces. Aquí somos hijos tuyos por fe en Jesucristo y por eso estamos reunidos aquí tus hijos para mirarte hacia ti, para ver qué tú tienes para nosotros hoy, Señor. Te pido que bendigas todo lo que vamos a leer y que cada corazón pueda abrirse para oír tu santa voz. En el nombre de Cristo. Amén. Hechos 17, vamos a empezar con el verso 1. Dice, más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Vamos a parar un momentico. Sinagoga judía, ¿qué era una sinagoga? Pues un edificio donde se reunían los judíos. Pero para que pudiera haber una sinagoga, había que ver 10 judíos adultos. Si no había 10, no podía haber sinagoga. En cuanto había 10, ya podían abrir una sinagoga. ¿Y qué es lo que se hacía en una sinagoga judía? Se leía la palabra de Dios, obviamente el Viejo Testamento, se oraba y se cantaba. Lo mismo que hace la iglesia hoy en día. Eso lo hacían los judíos. Y las sinagogas estaban
donde quiera que había 10 o más. Así que estaban regados por todo el mundo gentil. Verso 2. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Vamos a parar un momentico. La palabra Mesías viene de una palabra hebrea que quiere decir el ungido de Dios. Las profecías del Viejo Testamento decían, va a venir uno que va a salvar a Israel y va a salvar al mundo. Es el ungido de Dios. Así que los judíos por todo lugar estaban esperando este Mesías que viniera. Pablo iba a la sinagoga primero porque era obviamente judío él, la misma cultura, leían la misma Biblia y él les iba diciendo, óyeme, mis compatriotas judíos, ya vino el Mesías que todos esperamos. Su nombre es Jesús, Jesús Cristo, pero Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es la palabra griega que es equivalente a Mesías. Cristo en griego, Mesías en español. Simplemente que Él es el ungido, el que iba a venir de parte de Dios para salvar al mundo, para limpiar al mundo de pecado y establecer su reino. Eso es lo que estaban esperando los judíos. Así que Pablo va a Tesalónica, entra en la sinagoga, les predica el evangelio a los judíos. Verso 4. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Así que aquí empezó la iglesia. Algunos judíos fueron convencidos, oye, yo creo en Jesucristo, yo creo que fue el Mesías. Algunos gentiles iban a las sinagogas para oír, porque creían en el Dios de Israel. Así que muchos de ellos seguro que estaban ahí oyendo y diciendo, ay, ahora sí, ahora creo que Jesús vino, que Él es el Mesías de parte de Dios. Y aquí empieza la iglesia de Tesalónica. Y fue una iglesia modelo en muchos aspectos. Y por varias semanas vamos a estar estudiando metódicamente la iglesia de los tesalonicenses para aprender de ellos, por cómo era una iglesia modelo y para nosotros poder agarrar y copiar lo que ellos hicieron y cómo vivieron. Así que vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Y vamos a leer los primeros 3 versos. Como saben, hay 2 cartas a los tesalonicenses. Por eso una se llama Primera Tesalonicenses y la otra Segunda Tesalonicenses, simplemente para distinguir entre las dos. Primera Tesalonicenses 1, verso 1, dice: nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Ahora, quiero aclarar, simplemente para estar seguro que todos estamos en la misma sintonía. Cuando Pablo dice que le escribe a la iglesia, es obvio que no le está escribiendo a un edificio. La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Las personas que han puesto su fe en Jesucristo componen lo que es la iglesia. En realidad la Biblia, que fue escrito en griego, la iglesia viene de la palabra eclesía, que quiere decir la asamblea. Siempre tiene que ver con las personas, no con un edificio. Así que si nosotros hoy decidimos, el día está tan bonito, vamos a ir al parque y tener la reunión allá, la iglesia se está reuniendo en el parque. Esto es un edificio donde se reúne la iglesia. Yo no sé, cuando ustedes eran pequeñitos, a mí por lo menos mi mamá me enseñó, íbamos manejando por ahí y había un edificio de iglesia, ¿verdad? Entonces ella me dijo, hay que hacer esto, tiqui, tiqui, tiqui. Tú sabes, entonces, y yo lo hacía. ¿Por qué? Porque mi mamá creía y muchos creen, bueno, eso es el lugar santo. No, el lugar santo está aquí adentro. El lugar santo es cada uno de nosotros que hemos puesto fe en Cristo. Y cuando los santos se reúnen, esa es la iglesia. Así que Pablo le escribe esta carta a la iglesia, la gente que se habían salvo.
Dice que Dios le dé gracia y paz. Verso 2. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo le escribe ahí en el verso 3 y le da gracias a Dios porque eran conocidos por su fiel trabajo, que en otras versiones, como lo vamos a ver, es trabajo porque tienen fe. Y también acciones de amor. En la Nueva Versión Internacional lo dice así este verso: por su obra realizada, por su fe y el trabajo motivado por su amor. En la Nueva Biblia de Latinoamérica, su obra de fe y su trabajo de amor. Era una iglesia conocida por su fe, que lo llevaba a hacer obras, por su amor, que lo llevaba a hacer obras también. Esta era una iglesia llena de fe, de esperanza y de amor. Y si se acuerda, Pablo escribió en 1 Corintios 13 que lo que queda en este mundo es la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Sobre todas las cosas, cuando uno ya tiene la doctrina básica de Dios, lo más importante de agregarle a nuestro carácter es el amor de Cristo, el amor que hace obras. Ahora vamos a ver cómo la iglesia en Tesalónica estaba llena de obras de amor. Miren conmigo, le voy a dar varios versos bien rápido. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 6. Mira cómo dice: pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Pablo, después de un rato de establecer la iglesia, se fue y mandó a su discípulo amado Timoteo para ver cómo estaba la iglesia, para animar a la iglesia. Regresa Timoteo y el reporte es: Pablo, esa gente está llena de fe y esa gente está llena de amor. Era una iglesia llena de amor. Vamos al capítulo 3, mismo capítulo, verso 12. Y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Pablo oraba que la iglesia en Tesalónica, que ya tenía amor, pero que sobreabunde, que tengan aún más. Primera de Tesalonicenses 4, verso 9 al 10. Pablo escribe: pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Una iglesia conocida por su amor, por el amor mutuo, se amaban unos a otros. Pero Pablo dice, no solamente ellos se amaban, sino que amaban a otras iglesias en Macedonia. Macedonia era el área. Es como decir, La Roca tiene mucho amor unos por otros, pero también están amando a otras iglesias por alrededor de Georgia. Esta iglesia era una iglesia de amor y de acción. Uno nunca puede tener demasiado amor. Podremos tener otras cosas, pero demasiado amor, no, nunca puede tener un sobredosis de amor. Unos meses después que Pablo escribe Primera de Tesalonicenses, él escribe Segunda Tesalonicenses, y mira lo que dice Segunda Tesalonicenses capítulo 1, verso 3. Dice: amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Meses después, la iglesia todavía andaba con un amor que se desbordaba, un amor unos por otros. Era un modelo de amor. Y si vamos a seguir el ejemplo de esta iglesia, tenemos que nosotros también crecer y sobreabundar en esta área de amor. Así que la pregunta para hoy es: ¿cómo puedo demostrar amor o obras de amor? Y yo sé que hay miles de maneras de demostrar amor. Uno pudiera hacer una lista y seguir en cada cosa mínima, pero no podemos hacer eso. No voy a darle una super lista. Lo que vamos a hacer es hablar de tres categorías bastante amplias para ver
qué es lo que Dios nos enseña y qué nos hace en nuestro corazón para motivarnos a amarnos más y más. Acuérdense que Cristo dijo, conocerán que son mis discípulos si se ¿qué? Si se aman unos a otros. La manera que el mundo sabe que Dios está entre nosotros es el amor que tenemos unos por otros. Podemos conocer mucha Biblia y no tener amor. Podemos vestirnos muy santamente y no tener amor. El amor es lo que de verdad demuestra si pertenecemos a Cristo o no. Así que le voy a dar 3 principios. El primero, busco la paz y la armonía con mis hermanos en Cristo. Busco paz y armonía con mis hermanos en Cristo. Ahora tal vez tú puedas pensar, pero Mandy, eso no es una obra de amor. Pero yo te garantizo que buscar la paz y la armonía entre hermanos en Cristo en cualquier relación es trabajo duro de amor y requiere obras de amor. Le voy a hacer una pregunta a los esposos. Las esposas, relax un momentito. Una pregunta a los esposos, piénsenla bien. ¿Okay? La pregunta es esta. ¿Es fácil o difícil vivir en paz y armonía con tu esposa? Difícil, porque tu esposa no está. Así que bien fácil hacer declaraciones, ¿verdad? Pero bueno, la mayoría de ustedes se detuvieron. Porque la segunda pregunta que ustedes hicieron es, ¿quiero paz esta noche en mi hogar o no? Así que tal vez no contesto la pregunta. Pero todos sabemos que rara vez es que no tiene con esfuerzo para poder convivir. Uno tiene que poner de su parte, perdonar, aprender a callarse, traerle flores cuando no te da la gana traer flores. Muchas cosas que uno tiene que hacer para amar. Ahora, esposas, les hago una pregunta a ustedes. ¿Es fácil vivir en paz y armonía con tu esposo o es trabajo duro? Es fácil, ay, qué bendición. Ok, aquí tenemos un esposo, bueno, la semana que viene vamos a tener un seminario para todos los esposos, el hermano la va a dar en cómo poder hacerle la vida fácil a tu mujer. Creo que no vamos a aprobar esa. Pero bueno, esta es la realidad. La realidad es que paz, armonía y unidad es difícil en casi cualquier relación. Y empieza en la familia, es difícil. Traes a una persona de una familia y tal vez cultura, y otra de otra familia y cultura, y los une y algunas veces va a ser difícil, ¿verdad? Mira lo que dice Romanos 12, 18. Si es posible, dice Pablo, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Esta es la voluntad de Dios para todos sus hijos. Que aprendamos a vivir en paz con todos. En la familia, con tu esposa, con tus hijos, con la suegra, con los hermanos de la iglesia, en el vecindario. Que mientras dependa en nosotros, hagamos todo para traer paz y armonía a la relación. Obviamente no vamos a negar a Cristo para traer paz y no vamos a negar nuestras doctrinas básicas solo para complacer a otros, pero con actitudes buenas tratamos de hacer todo lo posible por mantener relaciones de paz. Y Dios lo quiere especialmente en su familia, en la iglesia. Primera de Pedro 3:8, mira lo que dice Pedro. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. ¿Qué quiere decir? Unidad en la iglesia. Dios quiere que tengamos unidad, una misma mente. Eso no quiere decir que si a ti te gusta vainilla, ahora a mí me tiene que gustar vainilla. No, hay muchas cosas que vamos a variar. Pero en las cosas fundamentales, en las cosas principales, Dios quiere unidad de mente, unidad de corazón. Eso es lo que desea Dios y vamos a seguir. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Fíjense, ámense como hermanos y hermanas, tengan una actitud humilde. La humildad y el amor van juntos. Si vamos de verdad a tener amor por alguien, vamos a tener que humillarnos, porque la humildad
es lo que uno piensa en otro más de lo que estoy pensando en mí. Piensa en la necesidad de otro, piensa en lo que le gusta a otro, en vez de ser un egoísta y siempre están pensando en qué es lo que me gusta a mí, donde yo quiero ir a vacaciones, donde yo quiero ir a almorzar. No, uno también tiene que pensar en la otra persona. ¿Qué te gustaría, mi amor? Ahí empieza la pelea. Pero no, pero no, hoy no es curso de matrimonio, así que... Pero uno cuesta obras de amor. Uno tiene que amar, humillarse y pensar en el bien de la otra persona. La iglesia está compuesta por personas de todo tipo. Aquí en muchas iglesias hay diferentes situaciones económicas, no todos estamos en el mismo nivel, hay diferentes colores de piel, diferentes nacionalidades, diferentes niveles de educación, pero todos tenemos que amarnos unos a otros, no importa, estas cosas no es lo importante. Lo importante es que somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo adentro que nos ayuda a amarnos y poner a otros en primer lugar y servir a otros. Así que seamos humildes, busquemos el amor, la unidad y paz unos con otros. Y cuando haya problemas, porque lo va a haber, somos seres humanos, alguien un día te va a mirar mal, alguien un día no te va a saludar, alguien un día corriendo te va a pisar un callo y vas a decir, ¡ay! Entonces, alguien te va a hacer algo. ¿Qué hacemos en esas situaciones? Bueno, lo primero que hay que hacer, de acuerdo a Jesucristo, Mateo 18, es hablar uno a uno. Pero ¿qué es lo que hacen los cristianos? Ay, me ofendieron, ay, que me hicieron, ay, que me miraron mal, me voy de esta iglesia, hipócritas que son. Pero nunca Cristo dijo que hagamos eso. Cristo dice, no, en vez de huir, no, tú le dices al hermano, oye, ven para acá, necesito hablar contigo. Y arreglar el problema. Hey, mira, yo pienso que tú me hiciste esto, que me hiciste lo otro. Y se habla. La mayoría de las veces, cuando dos personas humildes y con amor se hablan porque hubo una ofensa, la mayoría de las veces el problema se resuelve. Y si no se resuelve, paso 2, es traer a un hermano o una hermana madura que ambos respeten, que tenga sabiduría y que lo digan, mira, tenemos un problema, a ver si nos ayuda. Y ponen al hermano o a la hermana como un árbitro. No tan malo como el árbitro anoche en el juego ese, pero no vamos a hablar de esa jugada y todo eso. Pero árbitro bueno que simplemente traiga la Biblia y pueda dar principios. No, hermano, tú estás pensando mal aquí. No, hermanita, tú estás pensando mal aquí. Hay que tener amor, hay que perdonar, etcétera. Y la mayoría de los problemas en la iglesia se resuelven solo con esos dos pasitos. Y así nos demostramos amor unos con otros. Ese es el resultado, amor y unidad en la iglesia. Dios inspiró al salmista a escribir esto, Salmo 133, 1. Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Esta es la voluntad de Dios. Dios como Padre, acuérdense, Dios primordialmente es nuestro Padre. Y cuando Él mira hacia abajo y ve a todos sus hijos en esta iglesia y en otras iglesias por el mundo, Él lo que quiere es que los hermanitos se amen unos a otros, que jueguen nice unos con otros, no que se estén alando el pelo y diciéndose cosas y maldiciones. No, pero que convivan bien, que se amen, que conversen, que se digan algunos chistes, siempre chistes buenos, ay, no groseros, que estamos conviviendo, somos seres humanos. Y claro, trabajemos para el reino. Buscando la gloria de Dios, obviamente eso es parte de todo lo que Dios quiere. Esta es la voluntad de Dios, este es el corazón de Dios. Y para tener una iglesia con obras de amor, tenemos que aprender a buscar paz y unidad entre nosotros, cueste lo que cueste. Segundo principio amplio es que soy hospitalario y generoso con mis hermanos en Cristo. Hospitalario y generoso. Para esto vamos a mirar 1 de Pedro capítulo 4. Vamos a ir a 1 de Pedro. Pedro habló mucho del amor cristiano. 1 de Pedro 4, verso 8. Quiero que se fijen cómo empieza este verso. Dice Pedro, lo más importante, wow. Si alguien te dice,
hey, óyeme, te voy a dar instrucciones, pero lo más importante, a eso tienes que prestar atención, ¿verdad? Porque es lo más importante. Aquí Pedro le dice a las iglesias, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Dice Pedro, lo más importante, después de la fundación de nuestra doctrina bíblica, que hay un solo Dios, tres personas, la Santa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que Jesucristo nació de la Virgen María por medio del Espíritu Santo, que Cristo era Dios hecho carne, que murió para el pecado de todos, para perdonarnos a todos. Lo enterraron al tercer día, Él resucitó de entre los muertos y que va a regresar, segunda venida. Después de ese fundamento de doctrina, lo más importante es que demostremos amor unos para con otros. Y Pedro cita un verso del Viejo Testamento que dice que el amor cubre gran cantidad de pecado. ¿Cómo es que el amor cubre gran cantidad de pecado? Bueno, primero porque el amor sabe perdonar. El amor sabe perdonar. Así que cuando alguien me ofende, lo primero que tengo que hacer es perdonar. Si tengo que hablar con ellos, hablo. Pero segundo, ¿cómo es que cubre pecado? Porque la persona peca contra mí, yo lo perdono o hablo con él y resolvemos. Y no voy a chismear a otra gente. Porque hay muchos que no son ofendidos. Yo lo perdono porque tengo que hacerlo. Oye, Lola, ¿tú crees lo que me hizo Lucrecia por acá? Mira lo que me hizo. Y empiezan a chismear. Eso no es cubrir pecado, eso es destapar pecado. Y eso es pecado, estar chismeando de lo que otra gente me hicieron o no me hicieron, cómo me miraron. Hay que aprender a amar, perdonar y callarse. Pero vamos a seguir, verso 9. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Esto se llama hospitalidad. Ahora vamos a seguir con el 10, pero del 10 adelante lo vamos a hablar en el punto 3. Pero vamos a seguir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Vamos a enfocarnos en el verso 9. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. La Nueva Versión Internacional simplemente lo dice así: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Ahora, ¿qué es hospitalidad? Solo para dar una definición de un diccionario bíblico, dice el deber de recibir, alimentar, alojar y proteger a cualquier viajero que pueda parar en la puerta de uno. Abrimos nuestra puerta para bendecir a otros, si necesita un lugar donde quedarse, si necesita comida, protección, lo que sea. Yo no sé si ustedes saben, pero en el Medio Oriente hay lugares y hay tribus donde tienen una cultura de hospitalidad, pero una cultura, unos principios bien altos. Y uno de esos son los pastunes. Pero déjeme hablarle acerca de este hombre que se llama Marcus Luttrell. Marcus Luttrell es el hombre a la izquierda. En la foto de la izquierda es el hombre de la izquierda, en el medio es de la derecha y en la derecha es el hombre de la izquierda. Es el único que aparece en las tres, ¿ok? Ese es el tipo. Y la razón que en la derecha él está instruyendo a unos actores, esos son actores que están haciendo una película de su vida. La película se llama Lone Survivor. Si la quieren ver esta semana, véanla. Buena película. Y la razón que se llama Lone Survivor, el único sobrevividor, es que cuando pasó la cosa del 2011, cuando la gente, los malvados atacaron las torres y todo se vino para abajo, los Estados Unidos, el presidente Bush mandó para allá las tropas. Los primeros que entraron fueron los Navy SEALs, una tropa élite de los Estados Unidos. Y él fue uno de esos y los mandaron para allá, para las montañas, para lugares así adentro.
Y el talibán, que eran los que estaban controlando ese lugar, pues tuvieron una pelea y todos sus compañeros se murieron. A él lo hirieron, pero él siguió moviendo para adelante, tratando de escapar de toda esta gente. Y terminó entrando en un pueblecito, pero un pueblecito bien pequeño, súper pequeño. Entró en un pueblecito y entró ahí en una casa, en la casa de un hombre llamado Muhammad Galub, que es el que está a la derecha extrema. Él era pastún. Los pastunes viven bajo un código, un principio llamado melmatzia. ¿Y qué significa eso? Significa hospitalidad. Que significa que se debe dar asilo, protección, misericordia y refugio a todos los que necesitan, no importa quiénes son. Si piden hospitalidad, hay que dársela y hay que proteger a esa persona. Bueno, protegieron a Marcus Luttrell. Vinieron los talibanes a ver, porque estaban persiguiendo al hombre, le tocaron en la puerta, óyeme, aquí hay algún soldado americano, y él dijo, no, ustedes no pueden tocar a este tipo vino bajo mi casa, mi protección. Le estaba dando hospitalidad. Ahora, esto es una hospitalidad a un nivel súper alto, porque ese talibán vinieron con escopeta, no vinieron con tiraflecha. Y vinieron y él dijo que él no iba a dejar que ellos agarraran al hombre. Lo protegieron, pudieron mandar un mensaje, sacar un mensaje secreto al ejército de los Estados Unidos, que al poco tiempo vinieron con helicóptero y se llevaron a Marcus Luttrell, y por eso está vivo hoy. El talibán no le gustó nada de eso, se desquitaron con este hombre, con Galub, por su hospitalidad. Y a él le destruyeron la casa, le destruyeron el negocio, obviamente tuvo que él irse, y algunos de sus familiares, el talibán los mataron. Esto es una versión de hospitalidad extrema, pero es un buen ejemplo para todos nosotros y para el mundo de lo que es hospitalidad de verdad. Y para nosotros tenemos que preguntarnos, ¿usamos nuestros hogares para demostrar amor a otros hermanos y hermanas en Cristo y en realidad a cualquiera que tal vez lo necesite? ¿Tenemos puertas abiertas para ayudar a otros? ¿Cómo podemos demostrar hospitalidad unos a otros? Les voy a dar dos ideas. Una, ofrece hospedar a hermanos o hermanas que viajan por Atlanta. Algunos aún vienen en viajes misioneros. Hay que poder abrir la casa a algunos que pasen por aquí y darle comida, ayudarlos. Sea que vengan tal vez solo de vacaciones, solo para estar con la iglesia, o tan de pasada, porque nosotros hemos tenido gente, misioneros que pasan por aquí, se puede abrir la puerta, ayudarlos por un rato. En la época del Nuevo Testamento, cristianos frecuentemente iban de un lado a otros y en su viaje buscaban hermanos en Cristo que los hospedaran. Y esto pasaba mucho porque habían hermanos que aceptaban a Cristo en una ciudad, eran discipulados, y después querían regresar a su ciudad natal para dar el evangelio. Entonces en esa trayectoria iban hermanos por aquí, por allá, a dar el evangelio. Y entonces muchos hermanos hospedaban, demostraban hospitalidad a estos hermanos que venían para acá y para allá. Mira lo que dice Tercera de Juan, versos 7 y 8. El apóstol Juan escribe, ellos salieron por causa del nombre de Cristo, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarle hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad, en otras palabras, en el evangelio. Así que Juan le dice, es bueno que los hermanos tengan sus puertas abiertas para hermanos que están viniendo, viajando, dando el evangelio en diferentes lugares. Otra manera es de ofrecer su casa para reuniones y actividades de grupo. Nosotros tenemos muchas actividades que no es aquí necesariamente en el edificio. Y debemos estar dispuestos a abrir nuestro hogar para diferentes actividades, sea el grupo de crecimiento, una reunión de oración, una actividad del grupo o lo que sea. En los tiempos del Nuevo Testamento no había edificio de iglesia, por obvias razones, porque había persecución por los primeros 300 años. Así que nadie iba a poner una iglesia y decir, aquí nos reunimos los cristianos a las 8 de la mañana. Tú sabes lo que iba a venir también a las 8 cuando se reunían. Así que eso no lo hacían.
Las reuniones eran en casas. Dice así 1 Corintios 16, 19. Aquilas y Priscila, con la iglesia que está en su casa, les saludan mucho en el Señor. La iglesia en su casa. Y no es que toda la iglesia estaba ahí. En ciudades grandes, tal vez había una parte de la iglesia que se reunía en esta casa, otra parte se reunía acá, otra parte se reunía acá. Y parece que los pastores de la iglesia iban a las diferentes casas para predicar, animar, orar, etc. Pero eran las casas. Dice Colosenses 4:15, saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y la iglesia que se reúne en su casa. La primera iglesia se reunía en casas, no había edificios hasta por alrededor de los años 300. Así que una gran manera de mostrar hospitalidad es abrir la casa para reuniones de grupo, estudio bíblico, lo que sea. Ahora, antes de irnos de este tópico, Pedro dice lo siguiente en el verso 9. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Sin quejarse, porque muchas veces abrimos nuestra casa y después que se va el último empezamos a quejarnos. Ay, pero mira, óyeme, como trajeron fango hoy a esta casa. Oye, ¿tú viste cómo comieron? Pero parece que no comieron la semana entera, se desquitaron aquí. Y todo tipo de otras cosas que empiezan y uno lo que tiene que aprender es abrir la puerta, tener reunión, actividad, lo que sea, cerrar la puerta, ponte a limpiar. Silenciosamente, dándole gloria a Dios que pudiste servir a los hermanos. Ahora, seguimos, el último, número 3. Utilizo mis dones y talentos para servir a los demás. Esto es lo que Pedro habló, de que cada uno tiene dones dados por Dios y debemos usarlo para servir. ¿Qué son los dones? Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios nos da en el momento de salvación. Cuando nosotros dijimos, Cristo, sálvame, el Espíritu Santo entró y es el Espíritu Santo que nos da dones, habilidades para servir a los otros. Verso 10 otra vez, dice así Pedro, Dios de su gran variedad de dones espirituales le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿No ves? El propósito de los dones no es para mí, no es para edificarme yo, aunque yo puedo edificarme al servir a otros. Ese no es el propósito principal, es usar mis dones para bendecir a otros y servir a la iglesia. Así que cuando usamos los dones para servirnos, estamos usando lo que Dios nos dio para amar a otras personas y Dios recibe la gloria y la honra. Ahora, Pedro nos dice que hay dos categorías de dones espirituales, dones para hablar y dones de servir. Le voy a dar las categorías. Esto es lo que dice la Biblia, lo que está en la Biblia, pero yo creo que Dios le puede dar dones espirituales a quien Él quiera, diferentes dones, etc. Pero estos son los mencionados en la Biblia. Los dones de hablar, apóstoles. Ahora, estos son apóstoles. Hoy en día, por lo menos, si hay apóstoles, es con una A minúscula. Los apóstoles que estaban con Cristo y el apóstol Pablo eran apóstoles con una A mayúscula. ¿Qué es un apóstol? Es uno que Dios lo dota con la habilidad de empezar varias iglesias y entonces supervisar esas iglesias. Hay hombres que Dios le ha dado tremenda capacidad y pudiéramos llamarlo a esos. Mucho cuidado con los que están allá afuera y se proclaman apóstoles ellos mismos o se reúnen con su grupito de gente. Oye, tú me parece que tú eres un apóstol, claro que sí. Y tú eres, y se dan nombretes largos, títulos y cosas. Mucho cuidado con todo eso. Simplemente esto es un don espiritual para personas que Dios los dota para poder hacer este tipo de cosas. Profeta, ¿quiénes son los profetas? Son los que el Espíritu le da la habilidad de declarar la palabra de Dios. En los tiempos bíblicos, alguna que otra cosa era acerca del futuro. Pero aún en el Viejo Testamento, los profetas declaraban la verdad de Dios, lo declaraban directamente y muchas veces lo hacían con el poder de Dios y reprendían al pueblo. Así que estas son personas que enseñan la palabra, pero lo hacen de una manera que de verdad es bien, bien directo. Están dones de pastor, maestros, evangelistas. Estos son aquellos que predican el evangelio y tienen gran resultado. Todos debemos predicar el evangelio, pero esta persona, Dios simplemente los dota con predicar y muchas personas vienen a Cristo. Vamos a hablar de dones de servicio.
el don de servir. En general, hay personas que Dios le pone el deseo y el don de servir. Hey, ¿qué hace falta? ¿Qué pudiera hacer? ¿Cómo puedo servir? Eso es un don dado por Dios, de animar o exhortar. Y esto es inspirar a las personas. Aquellos que siempre están animando a la gente a acercarse más a Dios, que sí, tú puedes hacerlo, animan a la gente. El don de dar. El don de dar, todos debemos dar. Pero la persona que tiene el don de dar, primero, típicamente es muy bueno en conseguir dinero. De alguna forma Dios le da dinero, por trabajo, lo que sea. Porque Dios sabe que esa persona no va a usar todo ese dinero para ellos, sino va a dar al pobre, al que necesite, ayudar a la iglesia, en cualquier cosa. Ese es el don de dar. Liderazgo, liderar. Muchos lideran ministerios en la iglesia. Don de misericordia, aquellos que tienen mucha compasión, les gusta consolar a aquellos que están adoloridos. Don de sabiduría, son aquellos que pueden agarrar principios bíblicos y traerlo a tu vida. Lo que tú estás pasando pueden agarrar principios y dártelo para que tú hagas la voluntad de Dios. Y por último, el don de fe. Don de fe, esta gente de verdad que creen en Dios y por eso siempre quieren estar orando. Le dices un problema, vamos a orar, hermano. Quieren tener reuniones de oración todos los días. Son gente de gran fe y por eso siempre quieren orar, que es algo bueno. 1 Corintios 12:7 dice así: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, estos son los dones, para el bien común. Fíjense que no es para el bien propio. Ningún don Dios lo da para que yo me edifique a mí mismo. No, es para edificar a los otros. ¿Cómo puedo servir a otros? Obras de amor. Y si uno en realidad no sirve, si una persona no está sirviendo al Señor, obra de amor con la iglesia, en realidad nos está robando al resto de nosotros. Dios nos da dones para edificarnos y si no lo usamos, la iglesia sufre y nos está robando al resto de nosotros. Ahora, además de los dones, Dios hace años atrás me enseñó esto por un pastor Rick Warren hace tiempo, algo que se llama shape. Shape, tú sabes, es una palabra en inglés, pero shape quiere decir forma. Típicamente pensamos en shape o forma física, tú sabes, algunos somos así, algunos somos así, otros son así, no importa. Pero aquí estamos hablando de forma o shape espiritual o personalidades, etcétera, y podemos mirar a la persona en su totalidad para ayudarlos a servir al Señor. Entonces, ese quiere decir dones espirituales, spiritual gifts, ya hablé de eso. H, corazón, heart. Esto quiere decir que nosotros debemos mirar hacia adentro y ver cómo es que Dios me puso, me tejió ahí en el vientre de mi madre. ¿Qué son las pasiones que yo tengo? ¿Qué pasión tengo? ¿A algunos les gustan los niños? Pues deben enseñar niños. ¿A algunos les gusta trabajar con ancianos? Pues debe entonces tener un ministerio para los ancianos. Así que, ¿qué es lo que te apasiona? Puede indicarte en qué ministerio debe estar o qué debe estar haciendo para Dios. A es habilidades. ¿Qué habilidades o talentos naturales me ha dado Dios para servir a los demás? Hay muchos talentos. Puede haber cocinar, puede haber talentos económicos personal, enseñar a la gente de economía, cómo manejar los asuntos de tu propio, el budget. Presupuesto, cómo mirar todo eso. Tenemos muchos talentos y se puede traer a la iglesia para edificar la iglesia, para la gloria de Dios. La P es personalidad. Algunos somos más introvertidos, otros somos extrovertidos. Y hay lugares donde uno puede servir basado en tu personalidad. Hay personas que ponemos ahí para saludar a la gente que entra. Es bueno ser un poco extrovertido para saludar gente. Si eres muy introvertido, vas a estar en una esquina, no vas a saludar a nadie. Entonces uno puede también mirar a esto para indicar dónde debo servir. Por último, la E, experiencias. Dios puede usar tus experiencias pasadas para ayudar a otros. Tus éxitos, tus fracasos, tu dolor. Todo se puede utilizar para la gloria de Dios. Y no solo experiencias así de la vida, sino también educación. Muchos vamos allá afuera, damos cursos de muchas cosas. Algunos van a la universidad, aprenden a contabilidad, ingeniería.
todo se puede traer para la gloria de Dios a la iglesia, usando todo para promover el amor y la unidad en la iglesia. Si estás aquí hoy, no estás metido en un ministerio, pero quisieras hacerlo, en la mesa de información, ahí van a tener una hojita de todos nuestros ministerios y otra hojita donde tú puedes poner tu nombre y decir, hey, yo quiero servir en este ministerio o el otro, y te vamos a poner en contacto con el líder para que puedas servir si es que no está. Yo sé que la mayoría lo están, pero si no lo está, pues bienvenido a meterte en un ministerio para servir. Así que, hermano, esta es la voluntad de Dios. Esto es la iglesia en Tesalónica, una iglesia llena de obras de amor. Entre ellos se amaban muchísimo y amaban hasta otra gente, otras iglesias fuera de su entorno. Así debemos ser nosotros. La Roca debe ser una iglesia donde el amor sobreabunda, donde nos amamos de verdad. Cuando alguien entra aquí, puede ver el amor unos con otros y decir, Dios está en este lugar. Vamos a orar. Señor, gracias te damos a ti por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque tú eres el gran ejemplo de amor. No hay nadie que ame como tú. Pero, Señor, queremos aprender a amar. Queremos amarte, queremos amarnos unos a otros. Señor, te pido que cada uno de nosotros podamos mirarnos y ver cómo estoy sirviendo a Dios, cómo estoy sirviendo a nuestros hermanos en Cristo. ¿Cómo puedo buscar la paz? ¿Cómo puedo animar? ¿Cómo puedo bendecir a otros? Señor, porque sabemos que esa es tu voluntad. Gracias por esta iglesia, la iglesia en Tesalónica. Gracias, Señor, que son un modelo para nosotros seguir, imitarlos, Señor. Así que ayúdanos, Señor. Sabemos que todos los que hemos puesto fe en Cristo tenemos el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, pero sobre todo, lo primerito es amor. Te pido que todos podamos desarrollar y ayudar a otros a desarrollar amor y hacer obras de amor en tu nombre. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.